Bienvenidos y bienvenidas, estimados oyentes de Movimiento en L. Bienvenidos a una nueva temporada que, como ya dije en el podcast anterior, empezamos este mes de septiembre con más Movimiento en L. Y como ya sabéis, como cada principio de mes, como cada jueves, pues traemos aquí a un invitado, a un experto en enseñanza de español como lengua extranjera, que seguramente pues todo lo que sabe, todo su contenido, todo su valor nos va a resultar muy gratificante, nos va a ayudar muchísimo en nuestras clases de L online. Y el invitado de este mes es Andrea Usay, filólogo hispánico y también de filología francesa. Cuenta con 2 másteres, uno de literatura española e hispanoamericana y otro de enseñanza de español como lengua extranjera. Es profesor de L desde 2017 y ha estado por la universidad, ha estado por colegios y actualmente es profesor adjunto y coordinador académico de Spanish Courses Unamuno en Salamanca. Y bueno, además de todo eso, ha sido participante y ponente en varios talleres, con los cuales creo que este ha sido el último, ahora me lo tendrá que decir. Ha sido el de encuentro de Profe Dele, donde le conocí personalmente y nos estuvo pues regalando un fantástico taller de dramatización en el aula, del cual vamos a hablar un poquito hoy en este podcast. Hola Andrea, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, la verdad que muy bien aquí trabajando y estudiando a la vez, como siempre. No se para nunca. No, la verdad es que nunca se para. Bueno, muchas gracias en primer lugar por dejarte robar esta horita. Yo siempre digo que son 30 minutitos, entre 45 Ya, que duran. gracias a ti, gracias a ti. Yo encantado de estar aquí, la verdad. Y bueno, vamos a hablar de algo que supongo que te apasiona, te gusta mucho. Yo creo que también, creo que me dijiste que también tienes algo en tus pinitos como actor, ¿puede ser? Sí, 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 en realidad nació un poco de mis dos pasiones, la dramatización, el arte, el arte por el teatro y el mundo L. Así que yo junté esos dos mundos y de aquí nacieron estos talleres didácticos de dramatización. Pues bueno, vamos a empezar, Andrea, por el principio, si nos parece bien. Sí, ¿Qué es esto de la claro. dramatización? Vale, en realidad es un mundo del que se está hablando muchísimo últimamente en los últimos años, porque el mundo de la dramatización dentro de la enseñanza del español es un poco, es bastante reciente. No obstante el teatro tenga una historia muy larga, dentro de la enseñanza tiene un poco un rol apartado. Los profesores consideran que se trata de un juego, que se puede tratar como de un laboratorio, de un taller, pero no entra dentro de las clases cotidianas. Y mi trabajo como tal, mi estudio, consistió en este desde el principio, es decir, convencer a los profesores que en realidad la dramatización tiene un papel importante que ya está en el aula con los roleplay, por ejemplo, pero que hay que potenciarlo, hay que darle un rol más importante porque la dramatización tiene muchísimo potencial y puede convertirse en una metodología efectiva, es decir, que mejora de manera increíble el nivel de los estudiantes. Uh-huh. Este es un poco el resumen general del mundo de la dramatización. Entonces, por lo que me estás diciendo, la dramatización no es como el teatro, son dos cosas diferentes. Son dos mundos distintos, sí, en realidad, o sea, dos mundos no, porque en realidad nacen todo en el mismo mundo, que es el teatro, la actuación, pero con dos objetivos bastante distintos. El teatro tiene como objetivo la representación teatral, el espectáculo. Entonces consiste en preparar un guión, estudiar un guión, aprenderlo de memoria para el espectáculo final. Mientras que la dramatización no tiene ningún espectáculo final. La dramatización es ese por así decir, es ese cómo, es el estudio continuo a través de actividades relacionadas sí con la actuación, pero más cercanas al mundo real que al mundo de la actuación ficticia, como puede ser ficcional, como puede ser el teatro. Claro. Y has comentado antes también roleplay. ¿Es como una subfamilia? O sea, digamos que el roleplay es como una subfamilia de la dramatización, como... Sí, porque en realidad yo cuando hablo de dramatización, yo hablo de manera global, es decir, la dramatización como método de enseñanza, no como herramienta. El roleplay es una actividad
que entra dentro del mundo de la dramatización, pero la dramatización no es solamente roleplay. El roleplay sí es dramatización, pero de dramatización es mucho más. Yo cuando hablo de esto hablo como un método dentro del cual entran muchos aspectos y muchas actividades, muchas estructuras también, como puede ser el roleplay. Yo lo veo más de manera global y por eso defiendo esta tesis, por así decir. Vale, pues vamos a dejarlo como roleplay, digo, perdón, como método, Exacto. la dramatización. Pues bueno, este método, ¿cómo puede ayudar al desarrollo de las competencias de los estudiantes? Creo que comentas muchas veces que no se atiende lo suficiente a la Sí, dramatización en el aula de L y que por lo tanto sí. habría que potenciarla. ¿En qué nos puede beneficiar? Eh, la- el- la- podremos decir que en realidad la dramatización tiene dos aspectos que benefician muchísimo el alumno. El primero es que la dramatización consiste en reproducir lo que pasa en el mundo real dentro del aula. Se trata de reproducir a través de lo que llamamos técnicamente escenarios, situaciones reales donde los estudiantes tienen que actuar de manera natural. Y esa manera natural es la clave, porque actuando de manera natural simplemente lo que hacen es prepararse para el mundo que encontrarán fuera del aula. Entonces esta es la primera ventaja. Y la segunda ventaja es que la dramatización tiene como protagonista el alumno. Y esto significa que el alumno, a partir de este entrenamiento, a través de estas actividades, desarrolla lo que para mí es la competencia más importante del alumno extranjero, que es la competencia estratégica. A través de la dramatización lo que hacemos nosotros es enseñar estrategias para que el estudiante pueda moverse de manera suelta, de manera natural y con facilidad luego a la hora de tener que hablar español. Estas son más o menos los dos pilares de la dramatización. Entonces, por lo que entiendo es plantear una situación comunicativa, ¿no?, de la vida real, llevarla al aula para que el alumno pues, se sienta protagonista y sea, digamos, quien digamos, desarrolle todas estas competencias con el objetivo de lograr el objetivo comunicativo planteado en dicha situación. Sí, sí, conseguir el objetivo comunicativo, porque al final lo que hacemos a través de estos escenarios, estas situaciones, es poner un conflicto, Claro. por así decir, ¿no? Un conflicto no como una discusión entre personas, sino un problema que el estudiante tiene que solucionar. Entonces, un problema comunicativo con un vacío comunicativo que el estudiante tiene que rellenar y solucionar. Ese es lo que creamos a través de este método. Y imagino que, claro, durante, digamos, esta interacción real en este escenario, como lo has llamado, el estudiante pues lleva a cabo pues estrategias comunicativas, se pone también pues de manifiesto el componente afectivo, ¿no? Todos, digamos, Claro, ciertos elementos que no siempre los profesores atendemos con nuestras actividades en el aula. exacto, exacto, exacto. Lo que digo siempre yo es que lo que me gusta subrayar es eso, dos aspectos que muchas veces se olvidan, que uno es la competencia estratégica y otro es el componente afectivo, en realidad son la base de lo que es el aprendizaje para el estudiante. El estudiante, si no siente emoción, no va a estudiar un idioma, y al mismo tiempo, si el estudiante no tiene competencia estratégica, no puede salir de lo que es solucionar un ejercicio de huecos. Es decir, que en realidad lo que hacemos nosotros a través de estas actividades es dar poco a los estudiantes, es decir, dar muchísimo vacío y preparar al alumno para que sea capaz de rellenar ese vacío de manera guiada en principio y luego de manera libre. No estamos haciendo un ejercicio donde se puede solucionar de una manera, sino que se puede solucionar de mil maneras. Ujú. Escuchándote ahora, Andrea, Sí. por lo que veo esto de la dramatización, sé que me voy a equivocar porque ya te escuché decir, tiene algo que ver solamente con la competencia oral, es decir, solamente podemos llevar a cabo actividades de dramatización, al menos pues, en un formato oral, ¿no?, de Sí. un diálogo o de un intercambio de información a nivel oral. ¿Se puede dramatizar, por ejemplo, con comprensiones lectoras o con expresiones escritas? En realidad esto es uno de los problemas de la ausencia. La ausencia de la dramatización es que muchas personas piensan que en realidad está relacionado solamente
con las destrezas orales, porque piensan, vale, es teatro, entonces vamos a actuar, vamos a hablar. Pero en realidad no, si lo vemos como método, lo podemos aplicar a cualquier tipo de actividad, a cualquier tipo de destreza. Podemos practicar las compresiones, como mencionabas tú ahora, la compresión tanto auditiva como la compresión lectora. ¿Cómo practicamos la compresión lectora? Pues, por ejemplo, estudiando, por así decir, los diálogos y los guiones de diálogos, que puede ser simplemente el diálogo de un manual, o guiones sacados de una escena, de alguna película, alguna serie, y simplemente lo leemos. No estamos viendo ninguna película en ese momento, pero leyendo o escuchando el audio en otro caso, pues vamos aprendiendo muchos aspectos. La comprensión lectora sirve porque en realidad, si no sabemos leer, es muy difícil luego pasar a la actuación, la acción. Y es fundamental saber leer y comprender lo que vamos leyendo, aunque se trate de un diálogo, o sea que estamos en realidad leyendo algo oral. Y esto es un aspecto fundamental, porque si yo leo un guión, entiendo que es una conversación y mentalmente la leo en voz alta. Entonces, al leer en voz alta, ya estoy practicando algo como puede ser la parte oral. Pero también se puede practicar la comprensión auditiva, porque la parte de escucha yo la considero fundamental, porque no se puede llegar a un buen nivel lingüístico si no hay imitación. Y la imitación nace de un buen nivel de escucha, tener buena oreja, vamos. Luego ya te pediré algún ejemplo para los Sí. profesores que están escuchando, a ver cómo. Dame algún ejemplo de dramatización en el aula, alguna actividad. Dicho todo esto, Andrea, veo que, bueno, llegamos a la conclusión de que la dramatización es una actividad, bueno, es un método, como tú dices, muy importante en el aula, pero por lo que yo veo muchas veces en los planes curriculares de muchos centros, no se atiende, digamos, demasiado. ¿Por qué crees que, digamos, que no tiene esta importancia en la gran mayoría de planes curriculares de centros de enseñanza de L? Los problemas fundamentales son dos. El primero es que se cree que se trata de un juego, que se trata de algo que no es serio. Cuando yo ya, con estos ejemplos que te he hecho, estoy ya intentando demostrar que en realidad se puede trabajar con cualquier cosa cotidiana, cualquier cosa real. No es un juego, sino algo serio. Y el segundo problema es que se considera, para mí, que para hacer dramatización, para hacer teatro, se necesitan actores. Entonces necesitamos a un profesor preparado, a un profesor que ha estudiado teatro, a un profesor que sepa actuar, y no es verdad. En realidad, nosotros, cuando hablamos una L2, estamos actuando de manera indirecta. Y a la hora de hacer las actividades podemos actuar siempre de manera indirecta. No es solamente hacer un roleplay donde yo tengo un personaje rarísimo que habla de manera rara y súper simpática. A veces un roleplay es simplemente tú eres el panadero, yo soy el cliente y no tengo que actuar. Hablo yo, pero simplemente uso un vocabulario que usaría el panadero en un contexto que no es el de alumno-alumno, pero en realidad no estamos actuando, no estamos haciendo una prueba, un algo para el cine, no tiene nada que ver eso. Yo creo que estos son los dos problemas que alejan la dramatización. Pero la ventaja es que nosotros, si lo vemos como método, no hace falta que esté ni los manuales ni el plan curricular, simplemente las actividades las desarrollamos de esta manera. Claro, se puede, o sea, tú puedes meter ahí a las actividades, o sea, tú puedes digamos, dramatizar el plan curricular en este sentido, Claro. incluyendo actividades. Has comentado, Andrea, que bueno, que no necesitas un experto, ¿no? No haber hecho pinitos en el teatro para dramatizar las clases. Lo que sucede, por ejemplo, con estudiantes que tienen pues algunas interferencias afectivas, como por ejemplo que son muy tímidos a la hora de salir allí o de representar algo, ¿qué consejo nos darías para hacerles superar esta timidez? Un consejo que yo doy siempre es que tenemos que demostrar al alumno que en realidad nosotros también somos capaces de equivocarnos, que nosotros también somos simpáticos, podemos también podemos hacer reír, podemos ser bastante irónicos, y de esa manera intentar un poco romper el hielo
para demostrar que sí, estamos en un ámbito serio, como es el aprendizaje, pero serio no significa ni aburrido, ni tener un bloque de hielo y de ahí no movernos. Eso es un consejo que doy siempre. Y el segundo es que es intentar crear un ambiente afectivo positivo desde el principio para que también los estudiantes más tímidos vean que no hay problemas. No hay problemas si nos equivocamos, no hay problemas si una persona habla un poco más, de manera más baja. Es crear un poco el grupo, crear un ambiente común para que todos se sientan a gusto, y si uno es más tímido, pues darle en principio un papel, entre comillas, es decir, a hacer que hable un poco menos, luego a hacer que sea un poco más protagonista, manejar bien los alumnos, Claro, pero en ningún caso decir, vale, como eres tímido, tú estás fuera o tú claro. eres distinto a los demás. No, no, eso es lo último que tenemos que hacer. Y a veces algo que yo hago es, por ejemplo, intentar hablar el idioma de los estudiantes, aunque sea un idioma o que conozco o que no conozco, pero demostrar que yo hago errores, que yo también tengo mis problemas en ese idioma, y si los tengo yo, lo pueden tener ellos también, entonces no hay por qué ser Claro. tímidos. Eso es el mejor ejemplo que puedes dar a la hora de Claro. hacer una actividad, sobre todo a la hora de dramatizar. Yo siempre pienso cuando doy así formación a profesores, el poder del roleplay, en el sentido de que cuando planteas una actividad y estás dando unos roles, estás dando unos papeles, se evita un problema que muchas veces nos pasan, sobre todo con alumnos que son quizá un poco más reservados o son de culturas donde pues, necesitan marcar más las distancias. Y es que muchas veces a los alumnos no les gusta hablar de su vida. Es decir, no les gusta intercambiar información privada, como puede ser pues, intercambio de información personal o hablar de tus vacaciones. En cambio, con el roleplay lo que conseguimos es crear, entre comillas, la excusa o la situación para que se pueda dar ese mismo procedimiento a partir de unos roles, a partir de una persona diferente, pero siempre pues, enfocado al uso significativo de la lengua. No sé si a ti te habrá pasado esto alguna vez o has tenido Sí, algún sí, problema de sí. alumnos que no quieren hablar de su vida privada y yo de esto no voy a hablar, no quiero hacer esto, pero si me das un papel, lo hago. Yo creo que lo has explicado de manera fantástica. Es decir, que muchas veces hay alumnos a que les encanta hablar de su vida, y hay otros que tienen un poco un bloque, también por cuestiones culturales, como has dicho tú. Pero a la hora de tener luego otro rol, otra personalidad, por así decir, eh, se alejan totalmente de lo que son ellos, y hacen actividades estupendas donde al final lo que hacen es coger ejemplos de su vida cotidiana, eh, el típico roleplay de madre-hija, lo que se lo pasa pipa, por así decir, es siempre el alumno que hace de madre o de padre, porque en realidad lo que hace es imitar a su propia familia, y lo hace de manera tan espontánea y a veces tan exagerada que lo hace se convierte en manera natural, exagera tanto que en realidad lo está haciendo perfectamente, y eso le ayuda a decir, vale, este no soy yo. Entonces, da igual que exagere, da igual que haga errores, es a veces una situación divertida, entonces no tengo por qué. Entonces, yo creo que ese es un buen punto de partida, alejarse de la vida personal, haciendo otros personajes. Así que yo creo que eso lo has explicado de manera estupenda. Esa es una clave de lectura importantísima. ¿Y hasta qué punto crees que es importante la creatividad en los alumnos y qué sucede con alumnos que digamos que son un poco menos creativos? La creatividad sí, tiene un rol importante en la dramatización, pero esto no significa que sin creatividad no hay dramatización. Hay que tener en cuenta que las actividades dramáticas las dirigimos nosotros. Nosotros somos un poco los directores. Y siendo los directores significa que podemos decidir el guión, podemos decidir un poco el escenario que vamos a crear y la cantidad de ayuda que vamos a dar. Entonces, si hay poca creatividad, podemos empezar con actividades mucho más cerradas, por así decir, mucho más fáciles, con menos libertad, si no simplemente tienes un objetivo que está muy cerca, entonces no necesitas toda creatividad, como puede ser crea una historia o imagínate y empieza de cero, ¿no? A veces, empezando con un diálogo ya hecho, por ejemplo, no necesitamos mucha creatividad, sino simplemente cambiar cositas. Claro, Y claro. sí, sí, y eso
es verdad que luego lo que tenemos que intentar hacer es darles confianza a los estudiantes para que lleguen luego a tener más creatividad y a poder crear de manera más libre y más amplia. Tiene que ser un proceso, por así decir, hecho por escalones. Vamos, Claro, o sea, que la creatividad no se inyecta de repente. Es como, no, claro. Trabajando. Claro, si los estudiantes la tienen, genial. Si los estudiantes la tienen, genial. Desde el principio saldrán actividades estupendas. Pero si tenemos estudiantes poco creativos, se va haciendo poco a poco y se va a llegar porque al final, una vez que llegan a cierto nivel, necesitan esa creatividad para desenvolverse en la vida de todos los días. Bueno, Andrea, vamos a ver, vamos a llegar a esta parte donde los profesores que nos estén escuchando quieren ya ver cosas prácticas. ¿Nos podrías dar, por ejemplo, algún ejemplo de alguna actividad de dramatización que se puede hacer rápidamente en el aula? Una actividad muy rápida que se puede hacer está relacionada con los diálogos de los manuales, que yo hablaba antes. Empiezo por este ejemplo porque es el más donde se necesita menos creatividad como tal y donde tenemos barreras bien establecidas, que son las barreras del diálogo. Y hacemos una actividad que podemos llamar actividad del semáforo o si lo vemos como método, porque lo podemos aplicar a cualquier tipo de diálogo, el método semáforo. ¿Y qué consiste? Pues tenemos un diálogo y ese es el color rojo. El color rojo pues, nos indica que no podemos pasar porque este es el diálogo. Luego pasamos al color amarillo. El color amarillo consiste en quitar uno de los papeles del diálogo, en borrarlo y en volver a escribirlo. Podemos volver a escribirlo dando instrucciones, por ejemplo, tenéis que hacer una persona tímida o sois una persona anciana, damos un rol o damos una situación. Es decir, por ejemplo, un diálogo de una tienda de ropa y decimos, vale, vosotros sois el cliente, pero vais a hablar porque os estáis preparando para ir a una boda. Entonces damos un contexto y simplemente el diálogo no cambia mucho, lo que cambia es un poco el vocabulario porque se buscan otras cosas o se añaden frases que hacen referencia al contexto. Y luego, a partir de esa situación amarilla, pasamos a la situación verde donde quitamos el otro papel también y cambiamos las frases y se crea un diálogo totalmente nuevo que simplemente tiene el mismo contexto y se han cambiado los roles, o se han mantenido los roles y se ha cambiado el contexto, o se ha cambiado todo. Y eso es una actividad que en realidad podemos hacer muy rápidamente con cualquier tipo de diálogo. Algo que podemos hacer muy rápidamente, por ejemplo, es si trabajamos lo que es el lenguaje cotidiano, lo que es el lenguaje natural, en una clase de conversación, por ejemplo, escoger un diálogo de un manual y hacerlo de manera más natural. Y en ese caso no cambiamos muchas cosas, simplemente añadimos muletillas, añadimos, vale, pues, no sé, cosas más relacionadas, tanto con el nivel escrito como en el nivel oral, pero para convertirlo en algo más natural. Ese es un ejemplo de actividad express que puede ser la más rápida del mundo. O sea, que a partir, digamos, de un texto, de una comprensión lectora que puedes encontrar en cualquier manual, en formato diálogo, podemos acabar, digamos, desarrollando una actividad dramatizada con expresión escrita. Luego todo esto, Andrea, ¿se tendría que representar en el aula de forma oral o no? No tiene por qué. En realidad sí vemos que ya en nuestro trabajo de monitor, por así decir, de que vamos observando las parejas, cómo actúan, cómo hacen el ejercicio, no tiene por qué ser actuada. Claro, si tenemos el tiempo, es mejor que alguien lo lea para ver también, para trabajar no solamente la parte escrita, sino un poco la parte oral, para que lo lean y para ver un poco cuáles han sido los resultados, y eso ayuda también a los alumnos a ver qué han hecho las otras parejas o los otros grupos y decir, mira qué simpáticos, pero el nuestro mejor. Se puede hacer de manera como una competición. No es obligatorio, pero sí es aconsejable para que los estudiantes tengan siempre ese feedback, esa retroalimentación de los demás. Claro. Los demás del grupo. Por tanto, habría que fomentar la coevaluación entre iguales. Exacto. Que la gente lo vea. Está, sí. Pues bueno, André, yo creo que con este ejemplo rápido nos ha quedado bastante claro, al menos para que lo que nos estén escuchando ya puedan llevar a cabo algún tipo de actividad dramatizada rápidamente en sus clases.
Sí. Nos acercamos al final y te voy a lanzar una de las últimas preguntas que a mí siempre me gusta y sé que estuvimos hablando de esto un poquito allí en Salamanca y era pues ver un poquito cómo podríamos introducir la dramatización en los podcasts de L o qué podría aportar el podcast a la dramatización o viceversa. No sé si estás pensando en crear algún tipo de podcast que esté centrado en dramatizaciones para alumnos de español como lengua extranjera. En realidad le he estado dando vueltas últimamente desde que hablamos, desde que en realidad me abriste tú este mundo del podcast que yo desconocía totalmente, y sí es verdad que es algo que en realidad tiene cierta cercanía con el podcast, porque el podcast es audio, el audio tiene que ver con la comprensión auditiva, tiene que ver con la expresión oral, y en realidad se pueden crear podcasts que van a ser se pueden crear podcasts que pueden ser muy útiles a la hora de dramatización. Se pueden crear audio, yo creo que se podrían crear tanto ejercicios donde el podcast se convierte en tu interlocutor, eh, Claro. ficcional, por así decir, porque no es interactivo, no es una llamada, pero actividades donde en realidad el audio se convierte en el otro que te va a hablar, pero puede ser también una base para lo que es lo que hablaba antes de la imitación. Es decir, que un podcast donde por ejemplo se reproducen diálogos, se reproducen acentos, puede ser muy útil para que el estudiante tenga esa conversación. Es decir, no solamente el típico audio que tenemos en los discos, el típico Sí. disco del manual, que muchas veces es un diálogo que totalmente innatural, porque claramente tiene que ser muy limpio. Quizás en el podcast se puede hacer algo no tan limpio, pero más natural. Entonces, un diálogo donde hablamos como si fuera una conversación normal, como cuando en los DLs de niveles muy altos se habla se sacan conversaciones de la radio. Yo creo que se pueden trabajar estos dos ámbitos: ejercicios semi-interactivos, por así decir, y actividades que son más bien audios que pueden ayudar la parte de comprensión auditiva y de expresión oral, relacionados con la, con la imitación y con la acción, que es la producción de los estudiantes. No sé, ¿tú qué consideras? Que a mí se me ocurren muchísimas ideas. Sí. Este es el podcast porque el otro sería el EPOD, donde sí que hablamos de metapodcasting y de cómo pues diferentes técnicas para la enseñanza de idiomas. Pero bueno, se me ocurre mucho, se me ocurren incluso desde elementos sonoros, es decir, dar un podcast a los alumnos con ruido ambiental, por ejemplo, ¿no? De igual en bosque, las pisadas, una puerta que se cierra, y a partir de ahí crear una historia a partir de ese audio. Como por ejemplo, pues hacer las mismas situaciones que tú planteas, ¿no? Imagínate que tú das diferentes papeles y en esos papeles, pues, un alumno podría grabar el inicio de un diálogo, bla, 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 enviárselo a la otra persona debería construir encima ese diálogo y al final acabar creando un podcast que sería pues un podcast ficcional. Entonces, que hay muchísimas Sí, ideas que ahora aparecen. en realidad hay muchísimas ideas, pero yo creo que esos son las dos partes que debería tener el podcast dentro del mundo del L relacionado con la dramatización. Una parte que es la parte pasiva, por así decir, de parte de escucha. Un ejemplo, una actividad que yo hago, que es casi un podcast, es muchas veces pongo el tráiler de una película sin Ajá, vídeo, o pongo, en ese caso, como has dicho tú, se escuchan los ruidos, claro. o a veces un cortometraje también sin vídeo, y al final es un audio y los estudiantes van haciendo hipótesis. Es un teléfono, creo que es un bus, igual es una persona que está yendo al colegio o a trabajar. Y la otra parte, que es la parte de producción. Entonces, también un aspecto muy importante que has subrayado tú, que es la parte de grabarse, porque Claro. grabándose el alumno se vuelve a escuchar y vuelve a escuchar su voz, su acento, la diferencia que tiene con el profesor o con un hablante nativo. Entonces, esas dos partes, la parte de escucha y la parte activa, la parte de producción, y yo creo que los estudiantes se lo pueden pasar muy bien creando ellos mismos podcasts, llegados a niveles altos, crear con macro conversaciones como si fuera un programa de radio, y creo que hasta se puede convertir en un laboratorio para los alumnos, para que lo tengan luego al final
de año y vuelvan a escucharse. Claro, además grabar un podcast es facilísimo, con un teléfono móvil ya lo hacen Exacto. en nada, en 5 minutos lo tienen ya hecho. Pero bueno, Andrea, creo que hasta aquí hemos llegado. Creo que te he preguntado todo lo que al menos los oyentes necesitan saber en cuanto a dramatización, pero para todo aquel que quiera saber más de ti o que quieran contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Me pueden buscar por Twitter. Yo tengo un Twitter, Andrea Usay L, o sea, mi nombre, mi apellido y L en mayúscula. Y ahí me encuentro, muchas veces comparto relacionado a artículos y el mundo relacionado con la dramatización, y a través de Twitter también me pueden escribir y yo puedo tranquilamente pasarle material, pasarle ideas. Y la alternativa, si no, es escribirme un correo. Tengo un correo genérico, el típico correo bastante común, ¿vale? Que es andrea.usai1994@hotmail.com. Simple, básico, con mi fecha de nacimiento, y ahí me tiene. Me puede escribir y yo encantado de hablar con cualquiera. Con cualquiera. Y si no, que no se preocupen, que ya sabéis que siempre luego escribo un artículo de blog cortito con las preguntas y donde inserto el podcast y doy pues 5 detallitos del invitado para que podáis encontrarle con mayor facilidad. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por haberte dejado raptar aquí. Creo que son media hora de grabación, un poquito más. Creo que, pues bueno, a partir de ahora todo lo que nos hayan escuchado, pues empezar a pensar que quizá pues, llevar a cabo esto que llamamos dramatización como método o aplicarlo a sus clases y a sus actividades no es algo tan difícil o no es algo que tenga que ver con el teatro, con los focos, con las luces, con un experto director de teatral, sino que es algo que, pues bueno, está al alcance de nosotros y que, pues bueno, que los estudiantes están dispuestos muchas veces a llevar a cabo estas actividades y que, por supuesto, pues, tiene un gran beneficio para el aprendizaje del español. Así que Sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio, y adiós.